El presidente de España, Pedro Sánchez, tenía un problema muy significativo en torno a un escándalo de corrupción, de tráfico de influencias de su esposa. El detalle es que Pedro Sánchez ya había dicho que se iba a retirar de la vida pública por lo menos unos 5 días hasta este 29 de abril, que sería exactamente el lunes. Iba a regresar a sus actividades después de haber sido señalado precisamente por estos presuntos actos de corrupción en contra de su esposa. Él dijo que era un hombre muy enamorado, que no podía dejarla sola, que ella estaba atravesando todo este fango por el cual lo estaban lanzando los miembros de la oposición. Él compartió esta carta donde precisamente señalaba a la ciudadanía que se tendría que retirar un momento, que como ya la mayoría debería saber, este juicio que abrieron contra Begoña Gómez, su esposa, a través de esta organización ultraderechista Manos Limpias, tenía que ser investigado, por supuesto, por estos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción de los negocios, algo que es muy común prácticamente para esta zona de Europa. Lo recordaremos del caso del Reino Unido con Rishi Sunak y su esposa, ayudando a las empresas que tienen vínculos con escuelas particulares, donde obviamente su esposa tenía también grandes vínculos. ¿Por qué es importante recalcar esto y hacer esta mención? Porque habíamos estado platicando en un video anterior que precisamente hablábamos de la fragmentación de la Unión Europea, de cómo Grecia y España ya no querían formar parte de este apoyo a Ucrania, o por lo menos no dejar que la Unión Europea les quitara sus sistemas de defensa antiaérea. Porque recordemos que en el momento en el que Estados Unidos ya finalmente aprobó estos 61,000 millones de dólares para ayudar a Ucrania, tenían que encontrar una forma los países de la Unión Europea de ponerse al mismo ritmo que Estados Unidos, no quedarse atrás. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Están buscando municiones, están buscando sistemas de defensa, están buscando sobre todo dinero para poder llevárselo a Zelensky. En este caso, en este video que hablábamos de la fragmentación de la Unión Europea, Grecia y España ya habían decidido que no iban a mandar sus sistemas de defensa Patriot, porque cada uno de estos países precisamente tiene grandes sistemas de defensa. En el caso de España se tiene en consideración, operan únicamente 3 baterías Patriot que fueron compradas y ya eran usadas a Alemania entre el 2004 y el 2014. Una de ellas está desplegada cerca de la ciudad turca de Adana desde el 2013. Las otras 2 están en Valencia. De hecho, uno de ellos se está utilizando para entrenar a soldados ucranianos con el funcionamiento de estos sistemas de defensa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya habíamos visto a España y a Grecia decir: no vamos a entregar nuestros sistemas de defensa. Ahora sí, van a ayudarlos. Casualmente surge este escándalo de corrupción de la esposa de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, y de la noche a la mañana cambian de idea, porque estábamos hablando de este tema de que Grecia y España habían rechazado la ayuda a Ucrania hace un par de días, y el día siguiente sale esta denuncia contra la esposa de Pedro Sánchez, y el mismo día Pedro Sánchez envía una carta a través de las redes sociales donde dice que va a tener que retirarse, va a tener que alejarse de la vida pública, va obviamente a pensar durante un par de días si sigue en el cargo o no, si dimite o no. Y esto es muy importante porque podríamos ver unas elecciones anticipadas en España, y es algo que necesita, en este caso, el gobierno de Pedro Sánchez resolver rápidamente.
porque en el dado caso de que obliguen a Pedro Sánchez a irse del cargo, lo haría obviamente bajo la condición de que protejan a su esposa. No se va a ir y no le va a dejar el gobierno a la derecha, la ultraderecha, el partido Vox, a Abascal, simple y sencillamente sin garantizar la protección de él y su esposa, porque así funciona la política. La persona que va a llegar al poder hace pases, hace acuerdos con el que se está retirando. En este caso, Pedro Sánchez casualmente tiene la intención de hacer los últimos acuerdos con Estados Unidos, con el resto de los países para este tema del apoyo a Ucrania antes de que tengan que irse del cargo. Porque lo hemos estado platicando, el problema es que ya vienen las elecciones en junio de los diputados para el Parlamento Europeo. Y esto es importante porque estamos viendo cómo la mayoría de los ciudadanos se están inclinando a la derecha, se están inclinando a la oposición de todos los que están hoy en el cargo, que están apoyando a Israel, que están apoyando a Ucrania. Y los ciudadanos ya no quieren eso. Los ciudadanos europeos, los que van a ir a votar, quieren que los vean a ellos, que los ayuden a los ciudadanos europeos, no a los ucranianos, no a Israel. En este caso, obviamente, Pedro Sánchez necesita hacer los cambios necesarios antes de irse, porque una cosa es hacerlo hoy, adelantar las elecciones y ya darle prácticamente la vía libre a Abascal. Y el otro lado de la historia sería esperarse, continuar con su gobierno a pesar de que los ciudadanos españoles lo detestan, porque él ni siquiera llegó al poder por elección popular, fue por las alianzas que hizo políticamente hablando, pero el pueblo español no lo quiere, que es lo más importante. Sabe que va a perder las elecciones, pero si se espera hasta las elecciones, podría como tal no tener la oportunidad de negociar, y en este caso puede proteger a su esposa si llega a lo que serían esta dimisión anticipada. Irse con la condición de que protejan a su esposa. Pero ¿qué es lo que pasa? Acaban de anunciar precisamente que Madrid va a enviar a Kiev los misiles para el sistema de defensa Patriot. A pesar de que ya habían dicho que no, ahora surgió esta nueva información a través del diario El País de que ya se estaban preparando, habían cedido a la presión de la Unión Europea y de la OTAN. Porque una cosa es que lo acusen a él y otra muy diferente es que se metan con su esposa y los negocios de su esposa. Para muchos estas acusaciones en contra de Begoña pueden ser ciertas. Lamentablemente incluso la Fiscalía de España ya está solicitando que se eliminen estas acusaciones. Ya se está moviendo Pedro Sánchez para lograr salir de este aprieto con su esposa. Lamentablemente ya habrá hecho negocios con la derecha, que serían los que tomarían el control prácticamente, y es muy probable que escuchemos que va a dimitir este próximo lunes. Todo puede pasar, obviamente, este mismo lunes. Así que vamos a estar muy alertas de lo que diga este funcionario. Pero mientras tanto, ya es oficial, va a enviar misiles para el sistema de defensa Patriot. Todo por la esposa. Todo por Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Ya se había tomado la decisión de no ayudar a esta guerra, porque muchos funcionarios, muchos legisladores de España estaban en contra del conflicto, la necesidad de ayudar a los ciudadanos españoles y dejar de lado ya esta guerra con Ucrania. Y al mismo tiempo el tema de tratar de ayudar a los palestinos. También hay una segunda versión de todo esto, que sería precisamente el apoyo que estaba tratando de presentar Pedro Sánchez a Palestina, reconocer a Palestina como un estado frente a Israel, lo que le daría, por supuesto, una mayor protección en todo este término de la guerra. Lamentablemente, el hecho de que Pedro Sánchez se moviera hacia el apoyo a Palestina también pudo haber sido un factor decisivo para lanzar las acusaciones contra la esposa, que ya no serían únicamente
desde España las acusaciones, sino ya a nivel Unión Europea, a nivel OTAN, porque precisamente la presión para entregar los sistemas de defensa Patriot, los misiles, provenían de la Unión Europea y de la OTAN. De acuerdo con las fuentes de este diario, no se precisaron cuántos misiles pensaban enviar, solo que Madrid mantiene una reserva de guerra de unos 50 misiles. Suponiendo que le den la mitad, que les den unos 20 misiles Patriot, todos sabemos que esto los va a destruir Rusia en cuestión de minutos y son muy caros. Cada uno de estos misiles cuesta y ronda alrededor del 1.000.000 de euros cada uno. 1.000.000 de euros por un misil. Por eso España solo tiene 50. Ninguno de estos países está preparado para la guerra, eso es más allá de lo obvio, y aún así prefieren dejar a sus países desprotegidos por ayudar a Ucrania. Quizás ya son los últimos meses de guerra, de esta guerra en particular, pero están dejando a los países de la Unión Europea sin protección, sin defensas y sobre todo sin la oportunidad de comprar más sistemas de defensa. Se tenía la intención de comprar 4 de los modelos Patriot más nuevos, el Pack 3, en octubre pasado, pero obviamente los recursos económicos no están del lado de España. Recordemos que incluso era prácticamente imposible comprar aceite de oliva, prácticamente en 10 euros el litro o el galón, una de las dos. Lo comentábamos en un video anterior precisamente de una eurodiputada que estaba manifestándose en contra de Pedro Sánchez en torno a lo que es el problema en Palestina, porque nadie quería ayudar a los palestinos como Pedro lo había ofrecido. Pero obviamente todo esto lleva a esta lamentable situación de que van a dejar a España desprotegida. Pedro Sánchez va a proteger única y exclusivamente a su esposa, porque como él lo dijo, es un hombre completamente enamorado que haría todo por su esposa. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.